Bienvenidos a todos y a todas a una charla más. Espero que sea enriquecedora, que permita aprender un poquito más en este camino de construcción de un conocimiento sobre el desarrollo sostenible y los instrumentos. El tema de hoy que nos convoca es el análisis costo-beneficio ajustado ambientalmente en proyectos de inversión. Este tema, más que una herramienta, es el punto medular para que una empresa o un inversionista, ya sea público o privado, se aventuren en desarrollar un proyecto. Así que nos vamos a introducir en este tema sin ir muy lejos de lo esencial. Lo que quiero decir es que no nos vamos a meter claramente con la parte matemática cuantitativa del análisis costo-beneficio, sino con la herramienta en sí misma. Ese es el objetivo. La idea es que podamos observar las fortalezas, las debilidades que tiene la herramienta y la necesidad de avanzar en una ruta que nos permita tener una herramienta cada vez más completa, más ajustada. Ese es el propósito. Quise iniciar con esta lámina pensando en que cualquier bien o servicio de los que nosotros disponemos, cualquiera que sea, lleva implícito el uso de factores de producción. Y agrupándolos en tres grandes campos, aunque hay otros, yo no lo quise mencionar porque quise concentrarme en estos tres: tierra, capital, trabajo. Esos grandes factores son los que normalmente participan en el proceso de producción. En tierra, lo que aglutina es la expresión recursos naturales. Yo quise poner en evidencia solamente estos cuatro, pero pueden haber más: minerales, eh, aire y otros, microorganismos, pero simplemente para hacer alusión, bosque, agua, suelo, fauna participan en procesos de producción. No podemos seguir ignorando que son parte de la producción. El otro es el capital, que tiene que ver con las infraestructuras, el equipo, vehículos y todo lo que el hombre crea como activos fijos, materias primas, etcétera, que participan en el proceso de producción. Este está muy claro dentro de las estructuras, se entiende muy bien, es muy aceptado. Y el tercero tiene que ver con trabajo. Y trabajo puede ser familiar o puede ser mano de obra contratada. Cualquiera que sea, pero la combinación de esos tres factores terminan en un bien o un servicio que nosotros disfrutamos. Solo para mencionar, a estos factores que estamos discutiendo se pueden añadir elementos como tecnología, gestión empresarial, pero solo quise concentrarme en estos tres. La pregunta es: ¿estos factores de producción deberían ser parte del análisis económico en su integralidad? Vamos a adentrarnos un poco en esa lógica.
Para empezar, definamos precio en la economía. El precio es el elemento ícono de la economía. Es aquello que aproxima desde el punto de vista monetario el valor de las cosas. Eso es el precio. Y desde el punto de vista del productor, un precio es la cantidad de dinero que se cobra por un bien o servicio. Así de simple. Él pone un bien o servicio a la venta y alguien está dispuesto a pagar por ese bien o servicio. Pero desde el punto de vista del comprador, el precio es la suma de valores que el consumidor paga a cambio de los beneficios de tener o usar ese bien o servicio. Ahí es donde se da la integración entre comprador y productor. Es donde surge el mercado. Entonces, ese es el precio que en las charlas anteriores hemos discutido la necesidad de ajustar instrumentos económicos, entre ellos el precio, las tarifas, las tasas, como quiera que se exprese ese precio. Partiendo de esta definición concreta de precio, pasemos a la empresa. Cualquier empresa, pública o privada, cualquier inversionista, anda en busca de generar beneficios. Y para poder alcanzar los beneficios, necesita pensar en los ingresos. Pensar en los ingresos es pensar en un bien o servicio que se va a ofrecer en el mercado. Entonces, ese bien o servicio que se va a ofrecer en el mercado tiene un precio. Por eso es que el ingreso total se define así, de manera práctica, precio por cantidad. Muchas gracias, Eder, por ese saludo. Igualmente de aquí hasta allá, en Perú. Entonces, tenemos el ingreso total igual precio por cantidad. Aquí tenemos dos variables claves independientes, el precio y la cantidad. Para yo llegar a ese nivel, necesito definir cuál es el bien o servicio que voy a poner en el mercado. Y si voy a poner un bien o un servicio en el mercado, necesito establecer un precio. Pero además, si yo quiero poner un bien o servicio en el mercado, hay costos que la empresa tiene que asumir para poder producir un bien o servicio. Es por eso que los costos de las empresas tienen que ver con la suma de todos los gastos fijos y gastos variables que la empresa tiene que asumir para adquirir todos, y digo la palabra todos, los factores de producción necesarios para producir el bien o servicio. Costos fijos, costos variables. La suma de ellos me da a mí el costo total. Eso es lo que la empresa tiene que asumir para poder poner en el mercado el bien o servicio con el cual se quiere aventurar con el negocio. Teniendo el ingreso total con el costo total, ahora sí podemos calcular el beneficio total, que es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Aquí es importante que le pongan cuidado a 4 variables claves. El precio, que es muy importante, los costos, los ingresos y los beneficios. Entonces, cualquier negocio, cualquier empresa
tiene esta lógica bien establecida. Si vemos un pequeño ejercicio numérico, solo ilustrativo, tenemos una empresa que produce un bien X, en este caso Q, la cantidad, 2.750 unidades producidas. El precio, 55 unidades monetarias. Para un ingreso total de 151.250 unidades monetarias, llámese en dólares, si queremos. Para producir esos 2.750 unidades del bien o servicio, la empresa asumió costos fijos, costos variables. Vamos a poner el escenario A. En el escenario A tenemos $35.000 para usar esa unidad monetaria, dólares de costo fijo. ¿Qué son los costos fijos? Alquileres, salarios, etc. Y en costos variables, $70.000. Eso significa que en el escenario A, la empresa tiene un costo total de $105.000 para producir 2.750 unidades del bien o servicio. Tenemos el escenario B con la misma lógica, 58.000 de costo fijo, 95.000 de costo variable, en total $153.000 para producir 2.750 unidades. Hasta ahí lo que tenemos es dos posibilidades que la empresa puede tener a la hora de producir ese bien o servicio. Con esos escenarios y con ese ingreso específico, vamos a los beneficios. Resulta que si la empresa tiene el escenario A como costo de producción, o sea, $105.000, el beneficio total de la empresa es de $46.250, que es la diferencia entre 151.250 y $105.000. Eso me da un beneficio positivo. Pero si yo tengo el escenario B, ese escenario B me da pérdidas de 1.750. Y ahí la empresa tiene que tomar decisiones. En el escenario A, la empresa tiene ganancias porque el beneficio total es positivo. Pero en el escenario B, la empresa tiene pérdidas porque el beneficio total es negativo. Como estos son posibles resultados de la empresa, es muy importante adentrarse de tal manera que la empresa a la hora de tomar sus decisiones lo haga con un sentido económico racional. Sí, detrás del objetivo está el beneficio económico financiero. Algunas reflexiones sobre el precio que es esencial para calcular el ingreso de la empresa, que les dije anteriormente. ¿Cuál va a ser la estrategia para fijar el precio del bien o servicio? La empresa tiene que decidir, hay varias estrategias. Puede ser bajo una lógica de competencia, ver cuál es el precio que hay en el mercado y acomodarse al precio que está en el mercado, ya sea por abajo, por arriba o igual al precio de mercado. Puede ser que la empresa esté ofreciendo un bien o servicio valioso para el consumidor. Entonces puede asumir que el consumidor está dispuesto a pagar cierta cantidad de dinero por ese bien o servicio debido al valor que le asigna como consumidor. Pero también puede estar explicado por algún otro elemento.
Lo importante es que ese punto de partida es crucial para la empresa, porque además de ser una variable en la determinación del ingreso, de su magnitud depende si la empresa va a tener ganancias. Repito, no solamente permite estimar el ingreso, sino que la empresa, valorando la magnitud del precio, es posible que dimensione cuál es el nivel de ganancia al que puede aspirar. El otro punto de reflexión es los costos de la empresa. ¿Cómo se va a definir la estructura de costos para definir el bien o servicio? ¿A qué nos lleva ese segundo punto? A entender los componentes que van a considerarse en la estructura de costos, de modo que se capture toda la gama de factores de producción que van a ser usados en la producción del bien o servicio. Repito, toda la gama de factores, toda esa gama. Anteriormente también les insistí en la palabra todos. Ahora nuevamente les estoy insistiendo en la palabra toda en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser el precio? ¿Cuáles van a ser los costos? Esas son dos preguntas claves para la empresa, porque de ello va a depender en mucho la rentabilidad. Una estrategia para la fijación de precios es el costo de producción, que es el más comúnmente utilizado, porque permite a la empresa entender bien cómo está su estructura. Por eso es que definir el precio unitario del bien o servicio con base en los costos totales de producción es una estrategia muy usada. A ese costo total de producción se añade un margen de ganancia esperado por la empresa. Entonces, ¿cómo yo calculo el precio unitario? Pues tengo que conocer el costo total y la cantidad del bien o servicio que yo voy a poner en el mercado, más el porcentaje de ganancia que yo aspiro tener. O sea, ¿qué porcentaje de ese precio unitario voy a captar como mi ganancia? En el ejemplo, en el cuadro que está en la pantalla, tenemos en el escenario A 2.750 unidades. Si nos vamos atrás un poco, aquí, y tomando el costo del escenario A, eran $105,000. Con $105,000, el costo unitario es de $38.18 por unidad. O sea que si yo vendo las 2.750 unidades a 38.18, voy a recuperar todos mis costos, pero no voy a tener ganancia. Si yo le aplico una ganancia del 40% que yo espero con la venta de ese producto, el precio al que yo aspiraría mínimo debería ser de $53.45 por unidad. Si tomo el escenario B, que eran $153,000, el precio unitario me lleva a $77.89. Bajo ese escenario, con precios, bajo ese escenario, si el precio del bien o servicio en el mercado es de $55 por unidad, la empresa no solo obtiene la ganancia esperada, que es el 40%, sino que va a tener una ganancia extraordinaria, dado que el precio estimado es menor que el de mercado. El precio estimado era 53.45, el precio de mercado es 55. Pero en el siguiente escenario,
Disculpen el error, ahí era P55 en el segundo escenario. Mientras si el precio de mercado es P55, en el escenario B la empresa estaría perdiendo, por lo que debe decidir bajar su precio unitario, estimado bajando el margen de ganancia, y ver si aún así es rentable la actividad. O revisar la eficiencia en el uso de los recursos para bajar los costos de producción, en caso de que sea posible, y valorar si logra rentabilidad aceptable. Entonces, la empresa no está tan libre de elegir un precio. Tiene que analizar muchas variables para poder tomar las decisiones correspondientes. Entonces, si el enfoque va a ser los costos de producción para definir un precio, en esa tabla, que también es un ejemplo numérico hipotético, ilustrativo, solo me indica cuáles van a ser los costos fijos, los costos variables. Normalmente necesitamos tener una estructura de costos lo más completa posible, con sus componentes de costos agrupados de la manera que mejor se entiendan, la unidad de medida para poder tener claro cuánto yo voy a necesitar, el precio unitario de cada elemento de costo y la cantidad que yo voy a usar por unidad de tiempo. Eso me lleva a mí a los costos totales. Precio unitario por cantidad, que es la última columna. En ese cuadro, la empresa tiene un costo fijo de 3.800 y un costo variable de 51.180, para un costo total de 54.980 por mes. Esa estructura de costos contempla todos los gastos asociados a la operación de un negocio. Incluye costos fijos como alquileres, vehículos, servicios, así como costos variables como materias primas, mano de obra directa, entre otros. La pregunta que surge a la hora de analizar la estructura de costos es si incorpora los valores ambientales, o sea, si es completa esa estructura, o si por el contrario existe un subsidio ambiental a la empresa y a los consumidores que genera una renta extraordinaria al no ser integrada en la estructura. O sea, esos valores ambientales no serían integrados en la estructura de costos y por lo tanto tampoco estarían en los precios del bien o servicio. ¿Qué es lo que dice ese mensaje? Que si yo no contemplo en mi estructura de costos los valores ambientales, los precios no van a reflejar esos valores ambientales. Y es por eso que en todas las charlas anteriores hemos insistido en la importancia del ajuste ambiental de instrumentos económicos, porque de lo contrario, los agentes en el mercado no van a darle valor al ambiente. Tomando esto como referencia, algunos puntos de partida. En el proceso de producción participan servicios ambientales, como el agua, la belleza escénica, los nutrientes, etc. Y eso va a depender de la actividad económica a la que se hace referencia. Esos valores deben ser tomados en cuenta en la estructura de costos de la empresa. Por ejemplo, en un hotel que se instala en el entorno de un área protegida o en una zona costera, se debería considerar el valor económico del servicio ambiental de belleza escénica y recreación, porque es la razón por la cual se instala.
ese hotel en ese territorio, así como el valor del agua, entre otros. También hay que considerar que durante el proceso de producción se generan residuos. Y esos residuos también deben ser tomados en cuenta en la estructura de costos de la empresa. Residuos que pueden ser líquidos, sólidos o emisiones gaseosos. ¿Qué es lo que estamos diciendo si vemos la gráfica en la pantalla? Que el capital natural, como hemos visto antes, nos provee de servicios ambientales. El servicio ambiental es una materia prima que entra en el proceso de producción, llámese agua. Pensemos que hay una empresa un ingenio que para enfriar sus turbinas usa el agua. Entonces, el agua es una materia prima para la empresa porque necesita enfriar las turbinas. Ese servicio ambiental que entra en el proceso de producción genera dos subproductos. Uno es el bien o servicio al que se está aspirando poner en el mercado, pero también genera residuos. Entonces yo necesito entender que esos elementos deben estar integrados, los servicios ambientales y los residuos, en el precio final del bien o servicio. De lo contrario, desde el punto de vista ambiental, estoy comprometiendo no solamente la disponibilidad del servicio ambiental, o sea que puedo estar agotándolo, sino que también la calidad del servicio ambiental, porque podría estar degradando el activo a través del flujo de residuos. Entonces, si yo no integro esos elementos dentro de la estructura, nuestros aportes a la gestión ambiental va a estar siempre limitado. Ejemplo ilustrativo para incorporar valores ambientales. Si se incorporan valores ambientales como costos en el proceso de producción, la ganancia esperada para la empresa va a disminuir en caso de que el precio se mantenga en 55. Pero se elimina el subsidio ambiental a la empresa y a consumidores. Ante esa circunstancia, una estrategia sería ajustar el precio con base en la nueva estructura de costos. En el ejemplo numérico es pasar de 55 a 61.09 por unidad para poder mantener la ganancia esperada de 40%. Veamos la parte numérica de esa lámina. Tenemos un ingreso total de 151.250 a un precio de 55 cada unidad, 2.750 unidades. En la estructura de costos vamos a meter el costo ambiental y le vamos a poner $15,000 en el escenario A, igual en el escenario B, porque es lo mismo. Solo que en el escenario A el costo me va a pasar de 105,000 a 120,000. Ahora sí, el ingreso total menos el costo total me genera un beneficio total de $31,250 con el escenario A. En el escenario A la pérdida son 16,750 en el escenario B. Entonces, si yo recalculo mi precio unitario, tomando en cuenta el costo total que considera el costo ambiental, el precio unitario al 40% de ganancia esperada me lleva a $61.09 por unidad. En el escenario B me lleva a $85.53.
Entonces, la empresa debe tomar una decisión. A $55 es muy probable que no gane o que su ganancia sea muy limitada. Pero a 61.09 la empresa gana 40%. Si la empresa no ajusta a 61.09 y se mantiene en 31, en 55 el precio, la ganancia esperada de la empresa es 26.04%. Entonces, la empresa tiene que tomar una decisión. Quería ganar 40%, pero lo que le reporta la realidad son 26%. Si eso todavía es atractivo, la empresa va a seguir en el mercado. Entonces, ese es un ejemplo para señalar que si yo tengo mi estructura de costos completa, voy a pensar de mejor manera cuál es el precio que yo debo cobrar por mi producto, bien o servicio. Entonces, algunos elementos de consideración hasta aquí. Es necesario corregir la estructura de costo de la empresa para que refleje el verdadero valor de producir un bien o servicio y así eliminar el subsidio ambiental. O sea, es indiscutible que los costos actuales de las empresas no están asumiendo todos los costos que intervienen en la producción de ese bien o servicio. El ajuste ambiental en la estructura de costos del proceso de producción debe contemplar el uso de bienes y servicios ambientales, como el agua, belleza escénica, nutrientes, etc., polinización, control biológico, así como las descargas de residuos permitidas por ley. Aunque exista un permiso de descargas en donde la empresa no supera la norma establecida, la empresa debería asumir el costo de descontaminar al nivel que se le permite. Con mucho más razón deben tomarse en cuenta los costos de las descargas de residuos cuando están por encima de la norma correspondiente. En ese segundo punto, que cuando están por encima de la norma correspondiente, ya no solamente es el costo, sino que también debe asumir los daños ambientales ocasionados. Entonces el costo se va a incrementar, ya no en procesos de producción, sino que también en el impacto que genera ese residuo en el entorno social y ambiental. Y el proceso de producción se puede usar, en ese proceso de producción se puede usar uno o más servicios ambientales. O sea, no es solo un servicio, se pueden usar varios servicios ambientales. Por ejemplo, una empresa agroecoturística puede producir elementos agrícolas o ganaderos donde usa el nutriente. Para producir eso necesita agua. Posiblemente necesite polinización. Y si es agroecoturística, va a necesitar belleza escénica. Y los residuos por considerar dentro de la estructura pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos o de otra forma de manifestarse. Lo que queremos decir con esta lámina es que la estructura de costo debe completarse de la mejor manera posible. Eso no lo estamos haciendo. Hasta ahora eso es una deuda que tenemos desde los procesos de producción con la sociedad, por sus implicaciones en el ambiente, no solamente por el agotamiento de los recursos naturales que estamos viendo cotidianamente, sino también por la degradación de los recursos naturales que quedan disponibles, que también nos afectan
en el proceso de producción. Entonces, avanzando, si la empresa tiene que reflexionar sobre todo lo anterior, a la hora de plantearse una inversión, la empresa tiene sus cuestionamientos muy claros. Debe evaluar su costo de oportunidad. O sea, si tiene $1,000, necesita evaluar cuál es el costo de oportunidad de esos $1,000. Por ejemplo, si una empresa o un inversionista tiene $1,000,000, es probable que valore la decisión más rentable a seguir. O sea, $1,000,000 lo puede usar de 1000 maneras, pero debe elegir la que más le reporta los beneficios que anda buscando. Si son financieros, que maximice el rendimiento financiero. Esa empresa tiene la opción de depositar ese $1,000,000 en el sistema financiero y ganar una tasa de interés X. O sea que si el sistema financiero le paga el 10%, esa empresa al final del periodo del año va a tener $100,000 de ganancia, poniendo $1,000,000 en el mercado y a un 10% de interés. Pero si está dispuesto a asumir riesgos mayores, considerando que la tasa de interés es un riesgo implícito de la inversión, si quiere asumir un riesgo mayor, esa opción significa que la empresa o el inversionista va a invertir en un proyecto. Pero si no tiene números, no va a tener claro cuánto va a ganar o si va a perder. Y si será mejor esa decisión de invertir en el proyecto o de invertirlo en el sistema financiero. No tiene información clara, está en una nebulosa. Por eso es que la herramienta o el instrumento del análisis costo-beneficio es una vía que le permite a la empresa entender los retornos de una inversión y evaluar su rentabilidad. Por eso es que es importante el análisis costo-beneficio. No solamente para una empresa privada o un inversionista privado. Pensemos el Estado como un área protegida. Cuando el Estado decide invertir en un área protegida, no solamente dinero, sino recursos humanos, equipo, infraestructura, no se hace la pregunta de cuál es el retorno que espera recibir de esa inversión. No hay ese cuestionamiento. Diferente a un inversionista que va a crear una zona de recreación porque va a atraer turistas y va a hacer sus mediciones y su evaluación bajo la lógica de cuánto va a invertir, cuántos turistas espera gestionar y cuánto es el pago que cada turista tiene que hacer para que recupere esa inversión. Pero eso lo hace el inversionista privado. El Estado no hace esos análisis en esas lógicas. Crea el área protegida, invierte recursos, pero no se preocupa por los retornos de esos recursos. Finalmente, se queda en un esquema más abstracto, esotérico, de un beneficio difuso a la colectividad, porque es importante la conservación de la biodiversidad, porque es importante la protección del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Cualquiera que sea la empresa pública o privada que va a realizar inversiones, sus preocupaciones deberían estar por evaluar los retornos de esa inversión y la rentabilidad de esa inversión. La estructura del análisis costo-beneficio de un proyecto es como está en la pantalla. Ahí tenemos, no nos vamos a meter en detalle con algunos elementos como la tasa de descuento, R, ni la vida útil del proyecto, que lo vamos a nombrar solo como T. Entonces, tenemos la sumatoria de los beneficios del proyecto durante la vida del proyecto. Igual los costos de producir ese bien o servicio durante el periodo en que va a estar vigente la producción de ese bien o servicio. Y hacemos un descuento, tomando en consideración que el dinero tiene valores diferentes en el tiempo. Y yo necesito hacer comparaciones a hoy. O sea, necesito que los beneficios de hoy y los beneficios de mañana yo los pueda sumar hoy. Pero los beneficios de hoy y los beneficios de mañana no valen lo mismo. Yo tengo que descontarlo. Para eso necesito la tasa de descuento. Con respecto a los costos, que es donde quiero concentrar la discusión, hay que considerar una estructura completa que incorpore valores ambientales. ¿De qué estamos hablando? De que los costos deberían tener la inversión, la operación del proyecto, el mantenimiento del proyecto, la administración y lo que está resaltado ahí, los costos ambientales. No puede seguir estando vacío ese espacio. Aunque sea cero, pero reflejémoslo. Porque a la hora de reflejarlo, nos damos cuenta que el ambiente participa en el proceso de producción, aunque el costo sea cero. Aunque el costo sea cero, por ahora. En esa estructura no está contemplado, solo esa estructura, los impactos del proyecto. Los impactos del proyecto no participan en el proceso de producción, son externalidades. Después vamos a hacer una discusión sobre el tema de impacto ambiental, para entender un poco más profundo a qué nos referimos con los impactos ambientales. En este caso, en esta lámina solo nos estamos concentrando en la estructura de costos normal, donde deberían estar los usos de los recursos naturales y los residuos que genera el proceso de producción, para ir completando la ecuación de costos. Recordemos que esta ecuación es la que me va a permitir a mí definir el precio unitario. Veamos esa lámina para discutir un poquito de detalle. Es hipotético también. Es un proyecto X agropecuario que se está viendo en 5 años. Tenemos la estructura de costos y tenemos los ingresos esperados. Los ingresos esperados son por 3 productos principales. El producto pecuario, que puede ser ganadería, carne, leche. La agroindustrial, que puede ser queso o algún otro producto agropecuario. O la agrovisitación, que puede ser turismo. Esos 3 elementos pueden generar ingresos a la empresa. En el escenario que estamos viendo,
la empresa tiene ingresos totales para el 2018 de 13.050.000. Pero en el 2019 incorpora una producción de la parte pecuaria que hace que el ingreso total se incremente a 37 millones. Y después va subiendo conforme va evolucionando la empresa. Ese análisis de futuro, la empresa tiene que hacerlo para proyectar cuáles van a ser los ingresos en cada año de análisis. Pero también tenemos los costos totales. En el año 2018 tenemos costo total de 22 millones que se distribuyen en recursos humanos, servicios no personales, insumos productivos, depreciación de activos. Si esa es la configuración de los costos totales, ya ustedes harán sus líneas más detalladas. Pues yo los proyecto en los 5 años de análisis que estoy realizando. Y eso me lleva a los números que están en la pantalla. 22 millones el año 2018, 2019, 16 millones, 2020, 19 millones, 2021, 21 millones, 2022, 23 millones y resto. Ahora sí, me interesan las utilidades. Si vemos en la lámina, las utilidades antes de impuesto, el primer año son negativas. Los otros 4 años es positivo. Si se toma en cuenta un impuesto de 15%, tendríamos que el ingreso neto, la utilidad neta, es de 8.062.000 primer año, negativo. ¿Por qué? Porque está tomando la inversión inicial. Mientras que los otros 4 años de la utilidad neta me da positiva. Eso me genera a mí un flujo de caja, que el primer año es negativo, pero los otros 4 años es positivo. Tomando en cuenta esa matriz cuantitativa, ahora sí puedo calcular la tasa interna de retorno, que en este caso me da 39.71%. Esa tasa de retorno a mí me permite compararlo con la tasa de interés del sistema financiero. Si la tasa de interés del sistema financiero fuera 25%, para mí es más rentable invertir el dinero en este proyecto porque me va a retornar 39.71%, o sea, 14.71% adicionales que lo que me reporta el mercado financiero. Y el valor actual neto durante el periodo es de 27 millones, en este caso, que desde el punto de vista de recuperación de la inversión, al final del segundo año yo ya empiezo a recuperar la inversión, pero en el 2020 ya yo tengo rendimientos positivos. Y así en los otros 3 años. Solo que traídos a valor presente, con una tasa de descuento de 12%, eso me genera a mí esa tasa interna de retorno. Entonces, aquí nosotros tenemos una relación beneficio-costo tradicional. Es lo que normalmente se hace, más o menos líneas de análisis, pero estructuralmente es más o menos lo que se hace. Si a esta estructura le incorporamos lo que dijimos anteriormente de los costos ambientales, entonces tendríamos que añadir 2 líneas principales. Si se quiere, las puedo desagregar en elementos más específicos. Por ejemplo, agua, belleza escénica, etc.
Nutrientes. Aquí lo agrupé en servicios ambientales. Costos de residuos. Si lo incorporo, esos costos ambientales y esos residuos, los números se me ajustan. Se me ajusta la utilidad antes de impuesto, la utilidad neta y se me ajusta el flujo de caja. En esta ocasión, la tasa interna de retorno es de 20.16%. O si yo incorporo los costos ambientales que participan en el proceso de producción, la anterior estimación me llevaba a 39.71 sin costos de valores ambientales. Mientras que al incorporar estos valores, la tasa interna de retorno se me ajusta a 20.16%. Que si el mercado me está reportando, el mercado financiero, un 25% de tasa de interés, mi decisión racional sería invertir los recursos en el mercado financiero y no en este proyecto, porque no me es rentable lo suficiente como el mercado financiero me reporta. Además, el retorno positivo va a empezar a aparecer en el 2021, en el cuarto año, mientras que en el anterior cálculo, sin estos valores ambientales, ya yo miraba ejercicios positivos financieros en el tercer año. Este es el ajuste ambiental que no está en los proyectos de inversión, ni en el sector privado ni en el sector público. Estos son vacíos que no estamos llenando. Y no observa uno personas preocupadas por llenar estas estructuras, ni observa al Estado incidiendo para que estas estructuras se completen. Es por eso que hasta estas alturas seguimos subsidiando ambientalmente los procesos de producción, tanto para la empresa, lo que le genera una renta extraordinaria, como para los consumidores, que pagan un precio menor del que realmente deberían pagar. Ambos están teniendo un subsidio. Por otro lado, con estas lógicas de que la estructura de costos no está ambientalmente ajustada en los procesos de producción, las consecuencias, además del subsidio ambiental, es un costo social a la colectividad por agotamiento de recursos y por degradación de recursos naturales. Entonces, no solamente hay un subsidio, sino que hay una pérdida a largo plazo de la sociedad en términos de capacidades productivas de los recursos naturales. Ahora bien, no vamos a profundizar en lo otro, solo voy a ilustrar algún análisis rápido. Si a esta estructura que le metí los costos ambientales que participan en el proceso de producción, le incorporo los impactos del proyecto, atrás, no está. Bueno, no la incorporé. Si a esa estructura de costo yo le incorporara los impactos ambientales, la tasa interna de retorno sigue hacia la baja. O sea, no solamente estamos con una estructura de costos que no tiene un ajuste ambiental correcto, sino que no estamos incorporando las externalidades negativas que genera el proyecto.
¿A qué nos referimos con las externalidades negativas? A que una cantidad de residuos en un cuerpo de agua contamina el cuerpo de agua eventualmente, y ese cuerpo de agua que es usado, por ejemplo, para pesca, ya no permite la pesca. Por lo tanto, hay unos sectores que se van a ver maltratados por la disminución en el recurso pesquero debido a la contaminación de la empresa. Entonces, ¿quién debería asumir la compensación a esos pescadores? Pues el que causa el daño, en este caso la empresa. Esto no lo vimos, se nos pasó una lámina, pero si vemos esta de acá, que sí la tomé en cuenta, tenemos que bajo el enfoque tradicional la tasa interna de retorno es de 39.71% y el valor actual neto de 27 millones. Pero si incorporamos en el proceso de producción los valores ambientales, la tasa interna de retorno se reduce a 20.16% y el valor actual neto a 5.3 millones. Ahora bien, si incorporamos los impactos ambientales del proyecto, las externalidades, después vamos a discutir en otra charla este tema, la tasa interna de retorno se reduce a 15.1%, o sea, del primer escenario, donde está el proceso de producción tradicional, al tercer escenario, donde están los impactos del proyecto, la empresa pierde 24 puntos porcentuales en la tasa interna de retorno. Es por eso que concluimos que la tasa interna de retorno disminuye con el ajuste ambiental. Eso es así. Si yo reviso esos valores, yo tendría que pensar cuál debería ser el precio que debo establecer en el mercado y cómo yo desarrollo una estrategia para capturar un mejor beneficio. También el valor actual neto disminuye significativamente. Y eso obliga a pensar si el proyecto aún así tiene sentido para el inversionista o la empresa. Haciendo una reflexión sobre esto que les acabo de presentar, me gustaría que nos cuestionemos que aunque el desafío sea gigante, deberíamos seguir aceptando que instrumentos como el análisis de costo-beneficio siga estando ausente en las partes ambientales. Deberíamos nosotros responder y exigir o gestionar de manera beligerante la incorporación de valores ambientales que participan en el proceso de producción, repito, valores ambientales que participan en el proceso de producción, deberíamos gestionar que se incorporen en la estructura de costos con la cual se va a definir el precio del producto, el precio final del producto. Cuando nosotros demos esos pasos, vamos a empezar a ver más completa la estructura económica. Por otro lado, ¿debería la sociedad asumir los costos ambientales mediante la conservación de los servicios ambientales que utilizan las empresas? ¿O deberían estimarse valores económicos para esos servicios ambientales? Hablemos de agua, belleza escénica,
nutrientes, polinización, para que los inversionistas y las empresas sean tomadores de decisión de esos valores, donde el Estado debería ser un garante de esos valores. Esto último lo estoy diciendo porque los recursos naturales tienen dos características fundamentales. Una, son difusos, como la biodiversidad, el agua, que participan en territorios amplios y inciden en diversas comunidades, pero también su gestión impacta a la colectividad. Esas dos características de los recursos naturales, de ser un bien difuso y afectar a la colectividad, obliga al Estado a asumir una posición más beligerante para la definición de instrumentos económicos ajustados ambientalmente. Esa es la reflexión final que yo quiero darles. Esta charla igualmente va a estar disponible en nuestras redes sociales para que la puedan revisar nuevamente, comentar, enriquecer, y por eso siempre la invitación a que se suscriban en nuestras redes sociales, no solamente para ver esto, sino para enriquecer todo el proceso de construcción del conocimiento que estamos haciendo a nivel de la región latinoamericana. Ya alguien me mandó la señal en uno de los mensajes de YouTube que por qué no traducíamos algunas de estas charlas para poder llegar a un público mucho más amplio. Bueno, esos son los alcances que podríamos llegar a tener posteriormente. Les invito nuevamente a seguir en nuestras redes. Si hay preguntas, me gustaría abordarlas.